Marta, ¿ya entregaste las notas del segundo básico? Eso me dijo mi mamá una tarde, mientras pelaba porotos con las manos temblorosas. Yo me quedé callada. Marta era una colega suya, de cuando enseñaba en la escuela número 14 de Los Cedros, hace más de 30 años. Ella ya no estaba ahí, ni en la sala, ni en este tiempo. Me senté a su lado y le pregunté bajito, ¿sabes quién soy? Ella me miró con una sonrisa suave, pero vacía, y respondió como quien trata de adivinar un rostro en un sueño. ¿Patricia? Ese nombre me pinchó el pecho. Patricia fue su vecina de juventud, la que vivía cruzando la plaza. Sentí un nudo en la garganta, caliente, seco. Ella tenía en la cara esa expresión serena de quien no sabe que ha herido. Yo, en cambio, apreté los dientes y respiré por la nariz. Me tragué ese sentimiento que se repite cada vez que no me reconoce. Tristeza, mezclada con ternura. Como cuando ves una carta rota, pero todavía reconoces la letra. Y entonces, sin mirarme siquiera, se inclinó y me olió el cuello. Despacito. Como si buscara algo que no estaba en sus ojos, sino en su memoria más profunda. Y lo dijo, muy bajito, con una voz que sí era suya. Clara, mi niñita. Ahí supe que, aunque el Alzheimer le hubiera borrado medio mundo, yo seguía viva en algún rincón escondido de su cuerpo. Mi mamá se llamaba Rosa Inés Riquelme. Y sí, era dura, pero no como castigo. Era de esas mujeres que te enseñan a vivir sin levantar la voz, que jamás te dicen te quiero, pero te guardan el último pan amasado sin decir nada. Así era ella. Nuestra casa, en la esquina de los Copigües, con azucenas, es una construcción baja, de madera oscura, con olor a cera y eucalipto. El jardín nunca fue bonito, pero siempre había algo floreciendo. Una menta desbordada, una rosa torcida, una lavanda terca entre las grietas. Afuera, los niños jugaban con trompos y una vecina gritaba ofertas de sopaipillas desde su reja. Todos conocían a la señora Rosa. Es estricta, decían. Pero también sabían que, cuando alguien no tenía para comprar cuadernos, ella metía uno en la mochila del niño sin que nadie la viera. Una vez, don Hugo, el zapatero del barrio, llegó con un zapato de niña en la mano. «Rosita, ¿es suyo este botín?» Ella lo miró. «No, pero guárdelo igual. Seguro alguna madre lo anda buscando sin plata para reponerlo». Tenía esa forma suya de hacer el bien sin parecer bondadosa. El día que vino Nora, una ex colega, la esperé en la puerta. «Rosita, mira quién vino», le dije alzando la voz. Ella la miró, la dio la cabeza. «¿La señora de la carnicería?» Nora rió con tristeza. «Soy Nora, Rosita. Enseñábamos juntas en la escuela 14. Mi mamá parpadeó varias veces. Y luego, con una expresión como de quien va recuperando un recuerdo por los bordes, dijo: «¿La que siempre traía queso fresco envuelto en diario para el recreo?» «Esa misma. No eras mala. Hablabas mucho, pero eras buena gente». Las tres reímos. Por un momento, el Alzheimer se había dormido. Esa noche, cuando pensé que ya dormía, me escuchó toser desde la cocina. Se levantó, arrastrando sus pantuflas viejas. No me dijo nada. Solo me alcanzó una taza con agua tibia, con una hoja de menta del patio flotando encima. «No te enfermes, Clara. Eres la única que tengo». Y volvió a su pieza sin más. Así era ella. Ruda por fuera, leal por dentro. Una mujer que no necesitaba decir «te amo». Sé, porque lo demostraba con cosas que nadie más notaba.
Los olvidos no llegaron de golpe. Fueron como hormigas en fila, pequeñas, silenciosas, pero constantes. Primero fue el azúcar en el arroz. Después, dejar la puerta abierta con la estufa encendida. Y una vez, puso el control remoto en la nevera. ¿Qué hace esto aquí, mamá? Ella me miró sin culpa. Debe haber querido refrescarse el pobre. Solía decir esas cosas, frases con doble sentido, chistes medio secos. Yo reía, pero por dentro empecé a preocuparme. Una mañana salimos a comprar pan. Apenas cruzamos la calle, la señora Mónica, la vecina de la casa 21, se acercó. Rosa, ¿cómo está? ¿Sigue haciendo esos budines de pan duros como piedra? Mi mamá la miró largo rato. ¿Usted trabaja en la posta? No, Rosa, soy la que le prestó la máquina de coser en la pandemia. Ella soltó una risa pequeña. Ah, la de los botones chuecos. La señora Mónica me miró. No dijo nada, pero en sus ojos vi esa mezcla entre pena y confirmación. Rosa ya no distinguía lo antiguo de lo presente. Todo se le mezclaba como sopa de letras mal revuelta. En casa, noté que comenzó a repetir historias, sin saber que ya las había contado. Me habló 3 veces de un exalumno suyo llamado Esteban, que se sentaba al fondo y siempre usaba la camisa mal abrochada. Ese niño tenía la mirada perdida, igual que tu padre cuando se quedaba callado frente al fuego. Yo no sabía si me lo contaba por 4ª vez o si realmente quería hablar de mi papá. Así era Rosa. A veces disfrazaba su tristeza de anécdota escolar. Una noche, mientras la ayudaba a cambiarse, se miró las manos. Estaban más delgadas, con la piel arrugada como papel mojado. Estas no son mis manos, me dijo. Claro que sí, mamá. Las mías eran más jóvenes, más fuertes. Y siguen siéndolo, solo están cansadas. Me miró fijo y con una voz que no usaba desde hacía mucho dijo: No me dejes sola, Clara, que a veces no sé si sigo aquí. Yo no dije nada, solo le tomé las manos y supe que en ese momento sí me reconocía. Ir al consultorio fue más difícil que aceptar lo que veíamos en casa. Esperamos 3 meses para que nos dieran hora en el CESFAM El Roble, un edificio gris de 2 pisos con olor a desinfectante y sopa recalentada. El día de la cita, Rosa se puso su blusa favorita, la celeste con flores bordadas. Hoy hay reunión de apoderados, ¿cierto? No, mamá. Vamos al doctor. Ah, entonces me pondré perfume. Hay que ir digna. En la sala de espera, me tomó la mano sin decir nada. Había un niño llorando, un viejo durmiendo, y un ventilador que se movía de lado a lado como si también estuviera cansado. Cuando entramos, la doctora nos saludó con tono amable. Doctora Letelier, decía su credencial. Cabello rizado, ojos atentos, juventud visible. ¿Qué la trae por aquí, señora Rosa? Me traen, me llevan, ni sé. Yo estaba bien hasta que mi hija se preocupó. Yo respiré hondo. Se le olvidan cosas, confunde personas, pone la ropa en la cocina. La doctora asintió. Le hizo preguntas simples. ¿Qué día es hoy? ¿Domingo? No. Era miércoles. ¿Sabe cuántos hijos tiene? 2. Clara y el otro que nunca nació. Nos quedamos en silencio. Yo no sabía si reír o llorar. Nunca habíamos hablado de eso. De ese embarazo perdido. La doctora cerró la carpeta y dijo la palabra como si la estuviera midiendo. Alzheimer. Mamá levantó una ceja. ¿Eso qué es? ¿Como la demencia senil que tenía la señora Elba del almacén? Es parecido, pero más progresivo, más profundo, respondió la doctora.
Yo sentí que el suelo se me hundía, como si hasta ese momento todo hubiera sido una mala racha. Pero ahora tenía nombre, y los nombres ya no se borran tan fácil. De regreso, en el microbús, ella iba mirando por la ventana. Clara, dime, mamá, ¿me vas a llevar a un hogar de ancianos? Claro que no. Nunca. A veces siento que me voy, como si me levantara del cuerpo y me quedara mirando desde lejos. No supe qué decir. Entonces le pasé una manta pequeña que llevaba en la cartera, una que ella misma me tejió cuando era niña. La puso sobre sus piernas y dijo, «Esta huele a ti». Me mordí los labios para no llorar, porque aunque no entendiera el diagnóstico, sabía perfectamente lo que se le venía encima y lo que me venía encima a mí. Después del diagnóstico, nada volvió a ser como antes. Ni los horarios, ni el silencio de la casa, ni yo. Todo se organizaba en torno a ella, a sus pastillas, a sus horarios, a sus días buenos, a sus noches largas. A las 5 de la mañana ya estaba en pie. A veces se vestía con 2 camisetas y un sostén encima del chaleco. A veces bajaba las escaleras con la cartera puesta y decía, «Voy a la escuela, Clara. Se me hace tarde». «Mamá, ya no trabajas». «¿Desde cuándo?» «Hace años». Y entonces se le nublaban los ojos, como si de pronto se diera cuenta de algo que no podía sostener por mucho tiempo. Yo trabajaba desde casa, cortando el pelo en el comedor. Pero empecé a cancelar turnos. Me era imposible concentrarme mientras ella caminaba en círculos por la cocina o abría el refrigerador para guardar sus bufandas. Un día, una clienta, la señora Miriam, no pudo evitar decirlo en voz alta. «Se te ve cansada, Clarita. Ya no te da el cuerpo». Le respondí con una media sonrisa. No sabía que también se te cansa el alma. La asistente social del CSFAM, una mujer de rostro muy joven y carpeta muy gorda, vino a visitarnos. Nos sentamos en la mesa, con la radio de fondo sonando bajito. «¿Tiene redes de apoyo?», preguntó. «Mis hijos viven en otras regiones. Estoy sola con ella». «¿Y algún ingreso fijo?» «Solo su pensión básica». «¿Ha considerado postular a un cuidador formal?» Yo me reí sin ganas. Ella solo me acepta a mí. Cuando la toca a otra persona, se pone como gato mojado. Desde el pasillo, Rosa asomó la cabeza. «¿Estaban hablando de mí?» «Sí, mamá, pero bien». «Más les vale». La asistente rió suave. Pero yo no. Esa noche, mientras doblaba su ropa, encontré una libreta escondida en la cómoda. Pequeña, de tapas duras. Era una libreta de notas antiguas, con nombres de alumnos, frases sueltas. Y una hoja en particular, escrita con letra temblorosa, decía, «Clara, fuerte pero frágil, mi hija buena, ella no va a soltarme». Me quedé un rato mirando esas palabras, eran de antes del diagnóstico. Tal vez cuando aún presentía que algo se venía, pero no tenía cómo decirlo en voz alta. Entonces lo escribió, con la letra que el tiempo aún no le robaba. Y yo, al leerlo, supe que en el fondo ella también estaba tratando de cuidarme, a su manera, como siempre lo hizo. Fue una tarde de otoño. El cielo estaba cubierto y el aire olía a hojas húmedas y pan tostado. Yo estaba en la cocina, batiendo huevos para hacer tortillas. Mamá llevaba rato en su habitación. Pensé que dormía. De pronto, sentí un portazo. Miré por la ventana y la vi caminando por la vereda, con paso rápido, la cartera colgada al revés y los zapatos sin calcetines. Abrí la puerta de golpe. «Mamá, ¿a dónde vas?» No me escuchó.
Seguía caminando como si alguien la esperara. Corrí tras ella. La alcancé en la esquina, justo cuando don Ernesto, el vecino de la casa 16, salía a barrer. ¿Todo bien, Clara? No sé. Mi mamá se fue sin avisar. Él se acercó, mirándola con una mezcla de confusión y pena. Rosita, ¿dónde va tan apurada? A mi casa, don Ernesto. No puedo quedarme aquí. Esta gente no me deja salir. Me miró como si fuera una extraña. Los ojos muy abiertos, la respiración entrecortada, y con un tono que jamás le había oído, gritó: «¡No me toques! ¡No soy tu hija!». Yo me quedé helada. Sentí una punzada, como si alguien me hubiera vaciado el pecho. Don Ernesto se acercó lento, con una voz de abuelo cansado. «Rosita, esta es tu casa. Mira, ahí está tu limonero. ¿Lo ves? El que tú misma plantaste con tu hija». Ella lo miró el árbol, y entonces, muy despacio, como si algo se aflojara dentro de ella, dijo: «Pero este árbol está viejo, igual que tú y yo, Rosita». Se quedó parada un rato más, luego bajó la cabeza. Yo me acerqué despacio, le tomé la mano. No se resistió. Cuando llegamos de vuelta a la casa, no dijo una palabra. Se sentó en el sofá, se sacó los zapatos y empezó a doblar servilletas que no estaban sucias. Yo fui a la cocina, puse la tetera y me apoyé contra la pared. Temblaba. No de frío, de miedo. Porque ese día supe que, aunque viviera con ella, ya no podía confiar en que reconociera esta casa como suya. Esa noche no dormí. Me quedé mirándola desde la puerta. Dormía tranquila, con las manos sobre el pecho, como cuando me decía que estaba pensando acostada. Y yo pensaba en todas las formas en que se puede perder una madre sin que se haya muerto todavía. La mañana siguiente a la fuga de mamá, la casa parecía más grande, más vacía, como si sus pasos inseguros hubieran dejado ecos en los pasillos. Ella dormía todavía. Yo, en cambio, no podía estar quieta. Fui a su habitación, abrí el ropero y comencé a ordenar sus cosas con más cuidado. Entre las blusas dobladas y los pañuelos bordados, encontré una caja de lata, antigua, de galletas. De esas redondas, que antes servían para guardar botones o agujas. Pero esta no tenía hilos. Tenía papeles doblados, fotos arrugadas y sobres amarillentos. Y algo más. Un olor suave, entre colonia de bebé y ropa limpia. El olor de la infancia. El primer papel que abrí era una tarjeta mía del colegio. Un dibujo mal hecho de un árbol y un sol naranja. Abajo, en letra de niña: «Para mi mamá Rosa, eres mi mundo». Ella había pegado una nota detrás. Me lo dio en primero, básico. Lloró cuando se le cayó la témpera. Otro papel era una lista de cosas por comprar: pan, té, pastillas, jabón, Clara, regalo cumpleaños. Y un sobre con una carta sin fecha. Con su letra, ya temblorosa, decía: «No sé si algún día te olvidaré, pero por si eso pasa, gracias por no dejarme. Gracias por ser más madre que yo cuando me toca ser hija. Te miro y me doy cuenta de que hice algo bien en esta vida». Me senté en su cama, la caja sobre las piernas, las manos temblando, los ojos húmedos. Nunca me dijo «te amo». Nunca me abrazó sin que yo lo pidiera. Pero ahí estaba todo su amor, escondido, archivado, guardado con miedo y ternura. En eso, Rosa se despertó. Se sentó en la cama, miró la caja y con voz baja dijo: «No era para abrirla todavía». «¿Cuándo sí?» «Cuando yo ya no te lo pueda decir». Me acerqué, la abracé con suavidad y ella, por primera vez en mucho tiempo, apoyó su cabeza en mi hombro. No dijo nada más, pero no hacía falta.
A veces el amor no se escribe en voz alta. Se guarda en una caja de galletas, se escribe con tinta corrida y se entrega justo antes de que sea demasiado tarde. Fue un lunes de esos lentos, donde todo parece pasar en cámara lenta. Yo había estado limpiando el patio desde temprano, barriendo hojas secas y recogiendo la ropa del tendedero. Mamá dormía en el sillón con su manta de cuadros hasta la barbilla, murmurando frases sin sentido. Cerca del mediodía, golpearon la puerta. Era una mujer de unos 30 y tantos, de cabello oscuro y rizado, con una sonrisa tímida y una bolsa de pan en la mano. ¿Es aquí donde vive la señora Rosa Riquelme? Sí. ¿La conoces? Yo fui su alumna. Me llamo Marcela. Tercer básico, escuela número 14. Hace más de 20 años se me apretó el pecho. Pasa, por favor. Entró con pasos suaves, como si no quisiera despertar un recuerdo frágil. Al ver a mamá, se quedó un momento en silencio. Hola, señora Rosa. Soy Marcela, la que siempre se equivocaba con las tablas de multiplicar. ¿Se acuerda de mí? Mamá la miró, sin reacción. Yo sentí ese silencio espeso, tan habitual en los últimos meses. Marcela se sentó frente a ella, sin rendirse. Usted me dijo una vez, no importa si no entiendes, lo importante es que nunca te digas tonta. Esa frase me acompañó toda la vida. Rosa parpadeó, movió apenas la cabeza, y entonces, como si algo se despegara dentro de ella, dijo, ¿eras tú la que escondía las galletas bajo el pupitre? Marcela rió. Sí, ¿se acuerda? Siempre olías a mandarina. Yo los miraba. Y por un instante, ella volvió. No por mí, no por los álbumes, por una voz del pasado. Conversaron unos minutos más. Marcela le dio un dibujo que había hecho en esos años, que Rosa había corregido con tinta roja. Mi mamá lo tomó entre los dedos como si fuera un pájaro. No me acordaba que yo escribía tan feo. No, usted escribía con carácter. Cuando Marcela se fue, me abrazó fuerte. Cuídela mucho, aunque no siempre parezca, sigue ahí. Esa tarde, Rosa se quedó en silencio largo rato, pero mientras le servía la leche, dijo bajito, Marcela no se olvidó de mí, eso es bueno, ¿cierto? Yo asentí con un nudo en la garganta. Sí, mamá, es muy bueno. A veces me da miedo no haber sido buena con la gente. Fuiste más buena de lo que crees. Y ella sonrió. Un gesto breve, cansado, pero real. A veces basta un recuerdo prestado para volver a ser una misma, aunque sea solo por un rato. La lluvia caía con fuerza. El viento silbaba entre los árboles del patio, y las canaletas rebalsaban de agua sucia. Dentro de la casa, las maderas crujían como si el techo quisiera hablar. Yo estaba en la cocina, terminando de lavar la loza. Eran casi las 2 de la madrugada. No podía dormir. No sé si por el ruido o por la costumbre de estar alerta todo el tiempo. Entonces la escuché. Un llanto ahogado. Pasos cortos, descalzos, arrastrando miedo por el pasillo. Salí corriendo. Mamá estaba parada junto a la ventana del living. Temblaba. Tenía los ojos rojos, el rostro pálido y el camisón empapado de sudor. Me acerqué despacio. Mamá, ¿qué pasa? Ella se giró de golpe y me miró con unos ojos distintos. Mamá, se me congeló la espalda. Mamá, ¿eres tú? ¿Dónde estabas? Sí, mi amor, estoy aquí. Tengo miedo, hay truenos. La lluvia hace ruido en el techo. Y ahí lo entendí. No me veía como Clara, me veía como su madre. Y yo no iba a quitársela. Ven, mi niña, ven conmigo. La tomé de la mano. Estaba helada. Nos sentamos en el sillón.
Ella se acurrucó en mi regazo, con la cabeza en mi pecho. Yo la abracé como si volviera a tener 5 años. No me dejes sola, mamita. Nunca, hijita. Estoy aquí. Me dan miedo los truenos y la ventana hace sombras. Le acaricié la frente. Le susurré. Todo está bien. La tormenta se va a ir. Estás a salvo. Yo te estoy cuidando. Ella sollozaba bajito y con voz de niña asustada dijo: No le digas a papá que mojé la cama. No le diré nada, mi amor. Ya pasó. Nos quedamos así por largo rato. Ella en mis brazos, yo conteniéndola. Como tantas veces ella me sostuvo a mí cuando era pequeña y tenía fiebre o pesadillas. La diferencia es que ahora yo no podía curarla. Solo podía abrazarla hasta que el miedo se le fuera, hasta que el pasado dejara de dolerle. Cuando se quedó dormida, seguí acariciándole el cabello. Me quedé pensando cuánto amor cabe en una mentira suave y cómo, a veces, ser madre no es cuestión de edad, sino de responder cuando alguien te llama, aunque no sepa quién eres. Esa noche fui su madre y no sé si alguna vez sentí tanto amor como en ese momento. Los días comenzaron a romperse, como vidrios estrellados contra el suelo. Ya no había diferencia entre la mañana y la tarde, entre la cocina y el baño, entre yo y cualquier otra mujer. Rosa confundía la mesa del comedor con su escritorio de profesora. Tomaba la cuchara como si fuera un lápiz rojo y corregía servilletas dobladas. Una vez, escribió sobre una hoja en blanco: Clara, 4.0. No sabe dividir. Y se lo dijo en voz alta al mantel. Me reí, pero por dentro sentí un temblor que no era físico. Ese martes la encontré vestida con 2 pares de pantalones y la cartera colgada del cuello. ¿A dónde vas, mamá? A la estación. Voy a buscar a mi mamá. Va a venir en tren. ¿Qué estación, Rosa? ¿Qué tren? La de Ranquil. ¿No ves que hoy es domingo? Me miraba como si yo fuera la que estaba equivocada. Mamá, yo soy Clara. Clara, Clara. Clara no vive aquí. Esta casa es de la señora Emilia. No. Esta es tu casa. Y yo soy tu hija. No me hables así. ¿Qué clase de enfermera le grita a una señora? Eso fue un cuchillo. Me quedé callada. Quise gritar, llorar, correr, pero no lo hice. Respiré, fuerte, y con la voz más suave que encontré, le dije: Perdón, Rosa, no quise asustarte. Ya no vamos a salir. Quédate conmigo, ¿sí? Ella bajó la mirada, como si su cuerpo recordara algo que su mente ya no podía sostener. Estoy cansada, mamita. Lo sé. Vamos a sentarnos. Esa noche, mientras lavaba los platos, las lágrimas me bajaban solas, sin sonido, sin aviso. Como si el cuerpo necesitara sacar por la piel lo que el corazón ya no podía guardar. Me apoyé en la pared, miré el estante con los platos y recordé cómo ella me enseñó a secarlos sin dejar marcas. Entonces, como un relámpago sin trueno, pensé: ella me enseñó todo. A caminar, a no rendirme, y ahora me toca enseñarle a perderse sin miedo. No podía derrumbarme, porque ella ya no tenía dónde apoyarse. Y si yo caía, se iba a quedar sola en un mundo donde no hay puertas, ni nombres, ni estaciones de tren. Esa noche la arropé, le puse crema en las manos y le conté un cuento inventado. Uno donde había una niña valiente y una mamá que se perdía, pero siempre encontraba el camino por el olor a sopa. ¿Ese cuento es real?, me preguntó. Sí, mamá, muy real. ¿Y cómo termina? Con las 2 abrazadas, escuchando la lluvia, esperando que pase la tormenta. Ella cerró los ojos y antes de dormirse susurró: Gracias, mamita.
Y aunque no sabía quién era yo, su cuerpo sí. Sus dedos se aferraron a mi mano como cuando tenía fiebre y me pedía que no la dejara. No siempre hay que recordar para amar. A veces basta con sentir. Y yo la sentía completa en esos segundos. Y eso me alcanzaba para seguir. Mi mamá, es domingo. Otra tarde, mientras ordenaba su ropero, encontré su chaleco favorito, de lana gruesa, verde olivo, con un botón roto. Lo había tejido ella misma cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo. Me acerqué y lo puse entre sus brazos. Mira lo que encontré. Ella lo tomó, se lo acercó al rostro, y sin abrir los ojos, dijo, «Huele a mí, y a ti, y a invierno». No sabía que ese chaleco tenía historia, pero su cuerpo la recordaba. La música era otra cosa. Había canciones que le encendían la mirada, sobre todo una. Gracias a la vida, de Violeta Parra. La ponía bajito, con un parlante viejo y el celular lleno de polvo. Ella no la cantaba, pero movía los labios, como si aún supiera cada palabra. ¿Te gusta esta canción, mamá? Es la que cantábamos en los actos del colegio, cuando las niñas grandes usaban blusas blancas y trenzas con cintas. ¿Te acuerdas de eso? No todo, pero algunas cosas se quedan aquí. Se tocó el pecho. Una vez, en medio de una tormenta eléctrica, la vi agitada. Caminaba de un lado a otro del living. Le ofrecí té. No quiso. Entonces abrí la ventana, solo un poco, y dejé que entrara el olor a tierra mojada. Ella se detuvo. Inspiró profundo y dijo, así olía la entrada del colegio cuando llovía. Ese barro con pasto y miedo de examen. Sonreí, porque ahí estaba. Por un instante, estaba. Yo aprendí a dejar pistas en el aire. Té de menta, crema de eucalipto, lavanda seca en su almohada. La radio con canciones de su juventud. No lo hacía por nostalgia. Lo hacía porque era la única forma que tenía de decirle, aún estás aquí. Aún te reconozco. Aún podemos tocarnos, aunque no nos miremos igual. Cuando el Alzheimer se lo llevaba casi todo, ellas, las cosas pequeñas, se quedaban, y yo me aferraba a ellas, como quien recoge piedras del río antes de que la corriente se las lleve. Era una tarde cualquiera. No había lluvia. No había música. Solo el sonido lejano de una radio encendida en casa de los vecinos y el tic-tac constante del reloj de cocina. Rosa estaba sentada en su sillón, frente a la ventana. Miraba fijo hacia el patio, donde el limonero seguía terco, dando frutos torcidos. Yo la miraba desde la cocina. Tenía las manos mojadas, con olor a detergente y cebolla, pero no podía dejar de observarla. Había algo en su postura, algo en su silencio, como si estuviera esperando algo que aún no sabía que quería. Fui a su lado. Me senté en el piso, con las piernas cruzadas como cuando era niña. Apoyé los brazos sobre sus rodillas y me quedé en silencio. Solo eso. Ella bajó la mirada, muy lento, y me miró. No como cuando me ve, pero no sabe quién soy. No como cuando sonríe por reflejo. Me miró, con mis ojos, como quien atraviesa el tiempo para volver, aunque sea por segundos. Clara, dijo mi nombre. Solo eso. Sin duda, sin miedo, sin vacilación. Yo no dije nada. No quería romper ese momento con palabras innecesarias. Su mano temblorosa buscó la mía. La encontré. Nos quedamos así, mirándonos, sosteniéndonos, como si ese gesto pudiera alargar el instante más allá del tiempo. Después, parpadeó un par de veces, miró hacia otro lado, y la conexión se fue. Se apagó sin ruido, como una vela que se apaga sola, sin viento. Pero yo me quedé ahí, con las manos aún tibias, con los ojos húmedos,
y con algo nuevo latiendo en el pecho, porque uno puede vivir con olvido. Pero esa mirada, esa última mirada limpia y directa, es lo que me acompañará siempre. Fue su despedida sin despedirse. Fue su forma de decirme, todavía estás en mí, aunque pronto ya no esté en mí misma. Y eso, aunque breve, fue eterno. Mi madre, Rosa Inés Riquelme, murió un jueves, a las 4:42 de la tarde. No hubo sobresaltos, no hubo despedidas dramáticas, solo un suspiro que se alargó más de lo normal, y luego, el silencio. Yo estaba con ella, sentada al borde de su cama, leyéndole en voz baja un poema de Gabriela Mistral que había memorizado de niña. Ella tenía los ojos cerrados, la respiración débil y la frente ligeramente húmeda. No me miró, pero no hizo falta. Yo sabía que estaba. Hasta el último segundo, estaba. El funeral fue pequeño. Mis hijos, la tía Esther, don Ernesto, y dos vecinas que la recordaban como la profe que no dejaba copiar, pero daba pan con mermelada. Después de dejar la urna en el nicho me quedé sola un momento. No recé. No hablé. Solo puse la palma sobre el mármol recién sellado y le dije, gracias. Gracias por enseñarme a no rendirme, por no decir te amo, pero demostrarlo 1000 veces, por dejarme ser hija, y luego madre, y luego hija de nuevo, sin importar los roles. Hoy la casa está más vacía, pero no más sola. A veces la siento en los olores, en la menta del patio, en la crema de manos que uso por costumbre, en el pan con mantequilla que sigo tostando los domingos. A veces la escucho en mi voz, cuando le hablo a mis hijos y me sale ese mismo tono firme, seco, lleno de cariño oculto. Y a veces la sueño, no como la mujer que olvidaba todo, sino como la madre que me miró una última vez con mis ojos para decirme sin palabras que yo estaba lista. No queda mucho de ella en cosas materiales. Una caja de botones, un cuaderno de notas, una manta, su chaleco verde. Pero lo que sí queda, lo que importa, es eso que no se puede guardar en una repisa. La certeza de haber sido amada, incluso cuando ya no sabía quién era yo. Y ahora me toca seguir, no como quien deja algo atrás, sino como quien lo lleva dentro. Para siempre.